Te doy 100 millones si resucitas mi caballo. El millonario se rió, pero Jesús le mostró su poder. La madrugada del 23 de marzo cayó sobre la hacienda La Fortaleza como un manto de terciopelo negro. 50.000 hectáreas de las tierras más codiciadas de la provincia de Buenos Aires dormían bajo un cielo sin estrellas. Pero en el corazón de ese imperio silencioso, en los establos de caballos de carreras más lujosos de toda Sudamérica, sonaba una alarma que desgarraba la quietud con la violencia de un grito de muerte. Lorenzo Castellano despertó sobresaltado en su suite principal, una habitación del tamaño de una casa común, decorada con obras de arte que valían más que el salario anual de 100 familias argentinas. El hombre de 58 años, con cabello gris perfectamente peinado incluso al despertar, se incorporó en su cama king size con sábanas egipcias de $3.000 y sintió algo que rara vez experimentaba: miedo. No miedo por una vida, miedo por una inversión. Su asistente personal irrumpió en la habitación sin llamar, algo que solo estaba permitido en caso de emergencia absoluta. Señor Castellano, es Emperador Dorado. Colapsó hace 10 minutos. Los veterinarios de guardia están con él ahora, pero... La voz del joven tembló. Pero dicen que luce grave. Lorenzo saltó de la cama con una agilidad que contradecía su edad y su estómago prominente, producto de décadas de cenas de negocios en los restaurantes más caros de Buenos Aires. Se puso la bata de seda italiana y corrió descalzo por los pasillos de mármol de su mansión, sin importarle que sus pies desnudos tocaran el suelo frío. En su mente, una calculadora implacable ya estaba sumando pérdidas. Emperador Dorado, 6 años de edad, campeón invicto de 23 carreras consecutivas, $67 millones en premios acumulados, 45 potrillos nacidos de su línea genética, vendidos colectivamente por $120 millones. Valor estimado actual, $45 millones. Valor potencial con 10 años más de vida reproductiva, $150 millones. Cuando Lorenzo irrumpió en el establo principal, la escena que encontró confirmó su peor pesadilla. 4 de los mejores veterinarios equinos de Argentina rodeaban el cuerpo inmóvil de un caballo magnífico. El animal yacía de costado sobre la paja limpia, su pelaje dorado brillando bajo las luces halógenas del establo como si fuera realmente metal precioso. Pero sus ojos, normalmente tan vivos y desafiantes, estaban vidriosos y fijos. ¿Qué pasó? Lorenzo prácticamente gritó la pregunta, aunque ya conocía la respuesta por el silencio tenso que llenaba el aire. El veterinario jefe, el doctor Ramírez, un hombre de 62 años con 40 de experiencia, se volvió hacia Lorenzo con una expresión que mezclaba pesar profesional y genuina tristeza. Señor Castellano, hicimos todo lo posible. Aneurisma cerebral masivo. La muerte fue instantánea. No sufrió. A las 5:17 de la madrugada, declaramos oficialmente que... ¡No! Lorenzo cayó de rodillas junto al cadáver de su caballo, pero las lágrimas que brotaron de sus ojos no eran por el animal que había conocido desde que era un potrillo. Eran por los números que bailaban en su mente como demonios burlones. ¡Maldita sea! Tenía semen congelado valorado en $20 millones, contratos de reproducción por 30 millones cancelados. Esto es un desastre financiero. Los veterinarios intercambiaron miradas incómodas. Habían trabajado para muchos dueños ricos, pero la frialdad calculadora de Lorenzo siempre los perturbaba. El hombre literalmente acababa de calcular la pérdida monetaria antes de mostrar cualquier emoción por la criatura que había muerto. Lorenzo tocó el costado del caballo. Todavía estaba tibio.
Pero ya no había vida en ese cuerpo magnífico. 45 millones de dólares, susurró. 45 millones, idos en un segundo. Las primeras luces del alba comenzaban a filtrarse por las ventanas del establo cuando Lorenzo finalmente se puso de pie, con las rodillas de su pijama de seda manchadas de paja y lágrimas. Los veterinarios preparaban el cuerpo para su remoción. Ya habían llamado a una empresa especializada en disposición de animales de alto valor. Incluso muerto, Emperador Dorado sería tratado con más dignidad que la mayoría de los humanos, no por respeto, sino por el estatus que su precio representaba. Eran las 6 de la mañana cuando el sonido de un motor viejo rompió la solemnidad del momento. Lorenzo frunció el ceño. Todos los vehículos autorizados a entrar en la fortaleza eran nuevos, lujosos, apropiados para el imperio que había construido. Pero el sonido que escuchaba era el de una camioneta que había visto mejores días hace al menos 2 décadas. El capataz del establo, Miguel, un hombre fornido de 40 años, que llevaba trabajando para Lorenzo desde que tenía 20, entró corriendo. «Señor, hay un hombre en la entrada. Dice que escuchó sobre una emergencia equina y viene a ayudar». «¿A las 6 de la mañana? ¿Quién es? ¿De qué clínica veterinaria viene?» Lorenzo estaba irritado. Lo último que necesitaba era un veterinario oportunista tratando de conseguir trabajo explotando su tragedia. «Eso es lo extraño, señor. Dice que no viene de ninguna clínica. Trabaja independiente». Los 4 veterinarios profesionales se miraron entre sí con escepticismo. En el mundo de la medicina veterinaria de élite, especialmente en el circuito de caballos de carrera, no existían los independientes. O eras parte de una clínica prestigiosa o no eras nadie. «Dile que se vaya», ordenó Lorenzo. «Ya es demasiado tarde de todos modos». Pero antes de que Miguel pudiera moverse, una figura apareció en la entrada del establo. Era un hombre de complexión promedio, difícil de determinar su edad exacta, quizás entre 30 y 40 años. Vestía un overol blanco de veterinario que claramente había sido comprado en algún mercado barato, no en las tiendas especializadas donde los profesionales conseguían su equipo. Lo más desconcertante era que usaba sandalias simples en lugar de las botas de trabajo apropiadas. Llevaba un maletín médico antiguo, del tipo que se usaba hace 50 años, hecho de cuero gastado y con cierres de metal oxidado. Todo en su apariencia gritaba aficionado, no profesional, fuera de lugar. «Buenos días», dijo el extraño con una voz tranquila que de alguna manera llenó todo el establo sin necesidad de gritar. «Escuché que tienen una emergencia con un caballo». El doctor Ramírez fue el primero en responder con la condescendencia profesional de alguien que ha dedicado décadas a su oficio. «Ya no hay emergencia, amigo. El animal falleció hace casi 1 hora. Si buscas trabajo, te sugiero que...» «No busco trabajo», interrumpió el extraño suavemente. Caminó hacia donde yacía Emperador Dorado con una familiaridad que hizo que los guardias de seguridad se tensaran. Lorenzo levantó una mano para detenerlos. Algo en la manera en que este hombre se movía, con absoluta confianza pero sin arrogancia, le picaba la curiosidad. El extraño se arrodilló junto al cadáver del caballo y colocó una mano sobre su costado. Cerró los ojos por un momento, como si estuviera escuchando algo que nadie más podía oír. Luego asintió para sí mismo. «Aneurisma cerebral», dijo finalmente. «Ruptura completa de la arteria basilar. La muerte fue instantánea, aproximadamente a las 5:17 de esta mañana. No hubo sufrimiento prolongado». Los 4 veterinarios quedaron boquiabiertos. Esa era exactamente la conclusión a la que habían llegado después de 40 minutos de examen detallado, análisis de síntomas y consulta entre ellos.
¿Cómo podía este desconocido, que acababa de llegar y apenas había tocado al animal, hacer un diagnóstico tan preciso? Lorenzo, sin embargo, explotó. ¡Bravo! Diagnóstico brillante. ¿Y qué se supone que debo hacer con esa información? ¿Estudiaste medicina veterinaria en YouTube? Su voz estaba cargada de un sarcasmo cruel, el tipo de desprecio que solo alguien acostumbrado a comprar y descartar personas podía exhibir. Los otros veterinarios rieron nerviosamente, aliviados de no ser el objetivo de la ira de Lorenzo por una vez. El extraño no se inmutó. Miró a los 4 profesionales con una expresión que era difícil de descifrar. No era enojo, ni siquiera molestia. Era algo más parecido a reconocimiento. «Ustedes 4», dijo lentamente, «Universidad de Buenos Aires, Facultad de Veterinaria, graduados en 2008, 2011, 2015 y 2019 respectivamente». El silencio que siguió fue absoluto. Los veterinarios dejaron de reír. El doctor Ramírez, que había sido el de la clase de 2008, dio un paso atrás. «¿Cómo sabes eso? ¿Nos conoces? Eres...» «No nos hemos conocido antes», dijo el extraño con una pequeña sonrisa. «Pero conozco a cada persona que dedica su vida a sanar criaturas. Es una vocación noble, la más noble, después de sanar a los humanos. Porque los animales no pueden pedir ayuda con palabras, dependen completamente de la compasión y el conocimiento de personas como ustedes». Hubo algo en la forma en que lo dijo, con tal sinceridad y respeto genuino, que los 4 veterinarios sintieron un nudo en la garganta. ¿Cuántas veces habían sido tratados como simples empleados, como técnicos glorificados especialmente por clientes como Lorenzo, que solo veían a los animales como inversiones? «Pero», continuó el extraño volviéndose hacia Lorenzo, «hay límites a lo que la medicina puede hacer. Ustedes 4 lo saben. Han hecho todo lo que la ciencia les permite, y a veces eso no es suficiente para vencer a la muerte». Lorenzo resopló. «Exactamente. Por eso estás perdiendo mi tiempo. Este caballo está muerto». ¿Entiendes esa palabra? M-U-E-R-T-O. Valía $45 millones muerto. Valía más de 100 millones vivo por su potencial reproductivo durante los próximos 10 años. Así que a menos que puedas resucitarlo... Lorenzo casi escupió la palabra con burla. «Sugiero que te vayas antes de que llame a seguridad». El extraño inclinó la cabeza ligeramente como si estuviera considerando algo. «¿Resucitarlo?», repitió, como si la palabra fuera nueva para él, aunque claramente no lo era. «Esa es una palabra interesante que elegiste, Lorenzo». El uso de su nombre de pila, sin el señor obligatorio que todos usaban, hizo que Lorenzo se erizara. «¿Cómo te atreves a...?» «Te haré una oferta», dijo el extraño, interrumpiéndolo nuevamente con esa voz tranquila que de alguna manera tenía más autoridad que todos los gritos de Lorenzo. «Dijiste que vale 100 millones vivo. Si lo resucito, ¿qué me darás?». La pregunta fue tan absurda que Lorenzo se quedó sin palabras por un momento. Luego, una sonrisa cruel se extendió por su rostro. Había encontrado un nuevo juguete con el cual entretenerse en esta mañana horrible. «¿Qué te daré? Te daré 100 millones en efectivo. Transferencia bancaria inmediata, si resucitas a Emperador Dorado». Los veterinarios miraban la escena con una mezcla de horror y fascinación. Esto estaba cruzando de lo profesional a lo absurdo. «Pero es una apuesta completamente segura para mí», continuó Lorenzo, saboreando cada palabra. «Porque es imposible. Mira ese cuerpo. La rigidez cadavérica ya comenzó. Su cerebro lleva muerto casi 1 hora. No hay resucitación en medicina veterinaria. No hay volver a la vida. Está muerto. Y los muertos no regresan». El extraño asintió lentamente.
Tienes razón en una cosa, los muertos no regresan por sí mismos. Se puso de pie, sacudiéndose la paja de las rodillas de su overol barato. Pero antes de aceptar tu apuesta, déjame hacerte una pregunta, Lorenzo Castellano. ¿Por qué estabas llorando hace 15 minutos? La pregunta fue tan inesperada, tan íntima, que Lorenzo se tambaleó como si hubiera recibido un golpe físico. Yo no estaba llorando, no soy algún... Vi tus lágrimas, interrumpió el extraño con una gentileza que de alguna manera era peor que cualquier acusación. Cuando dijiste contratos de reproducción por 30 millones cancelados, llorabas. Pero no por Emperador, llorabas por el dinero. Lorenzo sintió que su rostro se ponía rojo. ¿Cómo podía este desconocido leerlo tan fácilmente? ¿Y qué le importaba de todos modos? Este caballo, dijo el extraño, caminando lentamente alrededor del cuerpo de Emperador Dorado, te sirvió fielmente durante 6 años. Corrió 23 carreras. Ganó cada una de ellas. ¿Sabes por qué ganó? Porque era el mejor, dijo Lorenzo automáticamente. Porque su corazón era increíble, corrigió el extraño. Literalmente. Su corazón era un 32% más grande que el de un caballo promedio de su tamaño. Bombeaba sangre con una eficiencia que la ciencia apenas puede explicar. Y anoche ese corazón magnífico trabajó tan duro, tan intensamente durante su último entrenamiento, que contribuyó a la presión que reventó ese vaso sanguíneo en su cerebro. Los veterinarios se miraron entre sí. Ninguno de ellos había examinado el corazón del caballo todavía, no en una autopsia completa. ¿Cómo podía este hombre saber eso? Emperador dio hasta su último aliento tratando de ser el mejor para ti, continuó el extraño, y tú lo ves como 45 millones de dólares de pérdida, no como una vida perdida, no como un compañero caído, como un activo depreciado. Es un caballo, gritó Lorenzo, su compostura finalmente quebrándose. Un animal, una inversión. Así funciona el mundo de las carreras. Así funcionan los negocios. Para ti sí, dijo el extraño con una tristeza que llenó el establo como niebla. Pero Emperador tenía un nombre. Tenía preferencias. Le gustaban las manzanas verdes más que las rojas. ¿Lo sabías? Uno de los cuidadores del establo jadeó. ¿Cómo sabe eso? Nadie fuera del equipo de cuidados sabe. Tenía miedo a los truenos, continuó el extraño, ignorando la interrupción. Cuando había tormenta, temblaba en su establo, y se ponía nervioso cuando tú, Lorenzo, usabas corbata roja. ¿Sabías eso? Miguel, el capataz, sintió que sus piernas casi cedían. Era verdad. Todo era verdad. Pequeños detalles que solo alguien que pasara horas diarias con el caballo conocería. Detalles que ciertamente Lorenzo, quien rara vez visitaba los establos excepto para presumir ante invitados, nunca habría notado. ¿Quién eres?, susurró el doctor Ramírez. Ya no era escéptico. Ahora estaba asustado. El extraño no respondió directamente. En cambio, miró a Lorenzo con ojos que parecían ver a través de él, dentro de él, hasta las partes más oscuras de su alma que ni siquiera él mismo quería examinar. «Conozco a cada criatura que he creado», dijo el extraño con una voz que ahora resonaba con algo más que humanidad. «Y Emperador Dorado, nombre arrogante que tú le diste, por cierto, su madre lo habría llamado algo más gentil si pudiera hablar, fue creado para correr libre en praderas bajo el sol, no para ser tu máquina de fabricar dinero. Pero aún así te sirvió, con lealtad que los humanos rara vez muestran, y merece mejor que ser llorado como una inversión perdida». Lorenzo estaba temblando ahora, no de ira, sino de algo más profundo, algo que no había sentido en décadas. ¿Miedo? ¿Culpa? ¿Asombro? «Si eres tan especial», dijo con una voz que sonaba hueca incluso para sus propios oídos,
Si sabes tanto, si realmente, entonces demuéstralo, resucítalo. El extraño asintió lentamente. Lo haré, no por tus 100 millones de dólares. El dinero no significa nada para mí. Después de todo, el oro y la plata que tanto valoras fueron ideas mías desde el principio. Lo haré porque Emperador merece una segunda oportunidad. Se arrodilló nuevamente junto al cadáver del caballo. Colocó ambas manos sobre el costado del animal, donde el corazón había dejado de latir hacía casi una hora. Los 4 veterinarios observaban con una mezcla de escepticismo profesional y algo más. Algo que se sentía peligrosamente cercano a la esperanza. Lorenzo estaba congelado en su lugar. El extraño cerró los ojos. Y cuando habló, su voz no parecía venir de su garganta, sino de algún lugar mucho más profundo, como si el sonido resonara desde el centro mismo de la tierra, o quizás desde mucho más allá de ella. Emperador, dijo simplemente, levántate. Nada. 5 segundos de silencio absoluto. 10 segundos. Lorenzo comenzó a reír, una risa histérica cargada de alivio de que el mundo todavía tenía sentido, de que la muerte todavía era definitiva, de que este extraño resultó ser un charlatán después de todo. Sabía que... tump. El sonido fue tan fuerte, tan imposible, que todos en el establo se congelaron. El corazón de Emperador Dorado había latido. Una vez. Los monitores que los veterinarios habían dejado conectados al cuerpo, más por protocolo que por esperanza, de repente cobraron vida. Las pantallas que habían estado mostrando líneas planas durante casi una hora, ahora mostraban un pico, pequeño, débil, pero innegable. «Dios mío», susurró uno de los veterinarios jóvenes. «Thump, thump». El ritmo cardíaco se estaba estableciendo. Los monitores enloquecieron. Los números comenzaron a aparecer. 40 latidos por minuto, 50, 60. El doctor Ramírez, con manos temblorosas, agarró su estetoscopio. Lo presionó contra el pecho del caballo. Sus ojos se abrieron tan grandes que parecían a punto de salirse de sus órbitas. Su corazón está latiendo. No era una declaración profesional. Era el balbuceo de un hombre cuya comprensión de la realidad acababa de ser destrozada. Y entonces, Emperador Dorado abrió los ojos. ¿Sientes que tu vida necesita un milagro como este? ¿Has perdido la esperanza en algo que creías imposible? Déjanos tu testimonio en los comentarios. Queremos saber qué está pasando en tu corazón. Y si esta historia está tocando algo profundo en ti, ayúdanos a compartir este mensaje de esperanza. Nuestro gran sueño es llegar a 50,000 suscriptores antes de esta Navidad. Dale like, suscríbete y cuéntanos en los comentarios de qué ciudad nos estás viendo y si te están gustando estas historias de fe y milagros. Tu apoyo significa todo para nosotros. El caballo que había estado muerto durante 52 minutos se incorporó. No fue un movimiento gradual, no fue el despertar confuso de alguien que ha estado inconsciente. Fue un movimiento fluido, poderoso, como si la muerte nunca hubiera tocado ese cuerpo magnífico. Emperador Dorado sacudió su cabeza, su crin dorada ondeando, y emitió un relincho que resonó por todo el establo. Era el sonido de la vida, fuerte, vibrante, imposible, real. Lorenzo Castellano cayó hacia atrás, aterrizando sobre la paja con un golpe sordo. Su boca se abría y cerraba como un pez fuera del agua, pero no salía ningún sonido. Su cerebro, tan acostumbrado a calcular, a racionalizar, a controlar, simplemente no podía procesar lo que acababa de presenciar. Los 4 veterinarios estaban en shock clínico. El doctor Ramírez, un hombre que había visto casi todo en 4 décadas de carrera, que había asistido a miles de nacimientos y cientos de muertes, se dejó caer sobre un banco de madera.
Su estetoscopio colgaba de su cuello, todavía tibio del contacto con el pecho del caballo resucitado. En 34 años de práctica veterinaria, murmuró, y su voz sonaba como la de alguien en trance. Nunca. Esto viola cada ley de la medicina que conozco, viola cada principio de la biología. Es imposible, pero acaba de suceder. Lo vi, lo escuché, El veterinario más joven, el graduado de 2019, apenas un niño en términos de experiencia profesional, se había arrodillado en la paja y estaba llorando abiertamente. «Es un milagro», susurraba una y otra vez. «Es un milagro de Dios. Tiene que serlo. No hay otra explicación. No hay...» El extraño se puso de pie lentamente. Se sacudió las rodillas de su overol barato y caminó hacia donde Emperador Dorado estaba parado, completamente alerta, completamente vivo. El caballo, que normalmente era desconfiado con desconocidos, inmediatamente bajó su cabeza y la frotó suavemente contra el hombro del hombre. Era un gesto de afecto, de reconocimiento, de algo más profundo que la simple gratitud animal. El extraño acarició el cuello del caballo, sus dedos trazando líneas gentiles a través de la crin dorada. «Sencillo», dijo, y aunque hablaba en voz baja, todos en el establo podían escucharlo perfectamente. «Simplemente revertí la muerte, como he hecho antes. Como hice con Lázaro hace 2000 años, como haré con cada persona que cree en mí cuando llegue el día final». El silencio que siguió a esas palabras fue el tipo de silencio que precede a terremotos o revoluciones. El tipo de silencio en el que el mundo contiene la respiración antes de cambiar para siempre. Miguel, el capataz, fue el primero en entenderlo. Se santiguó rápidamente, sus labios moviéndose en una oración silenciosa. Había crecido en una familia católica tradicional en las afueras de Buenos Aires. Había asistido a misa cada domingo durante los primeros 20 años de su vida, hasta que el trabajo en la fortaleza lo había alejado gradualmente de la iglesia. Pero las lecciones de su infancia nunca lo habían abandonado realmente. «Lázaro», susurró. Jesús resucitó a Lázaro en el Evangelio de Juan. «Pero eso fue hace... Tú dijiste 2000 años... Tú no puedes ser». El extraño se volvió hacia Miguel con una sonrisa tan cálida, tan llena de amor y reconocimiento, que el capataz sintió que sus rodillas casi cedían. «Miguel Ángel Rodríguez, nombrado así por tu abuelo, quien murió 3 meses antes de que nacieras. Un hombre que nunca conociste, pero que te ha estado observando desde el cielo, orgulloso del hombre trabajador y honesto en el que te convertiste». Miguel se derrumbó completamente, cayendo de rodillas. «¿Cómo sabes eso? Mi abuelo». «Nadie aquí sabe. Yo nunca hablo de...» «Conozco a cada persona que me llama señor», dijo el extraño suavemente. «Y aunque has estado lejos de mi casa durante 10 años, nunca has estado lejos de mi corazón». Los otros miembros del personal del establo, quienes habían estado observando desde las puertas y ventanas, comenzaron a arrodillarse uno por uno. Algunos lloraban. Otros simplemente miraban con asombro y reverencia. Una de las cuidadoras de caballos, una mujer mayor llamada Rosa, comenzó a cantar un himno con voz temblorosa. Otros se unieron. Pero Lorenzo permanecía donde había caído, su rostro pálido como la muerte que acababa de ser revertida frente a él. «No», susurró. «No, tú no eres... Esto es un truco, algún tipo de... El caballo no estaba realmente muerto. Fue un diagnóstico erróneo. Los veterinarios se equivocaron. Tiene que ser eso». El doctor Ramírez levantó la vista y había lágrimas corriendo por su rostro curtido. «Lorenzo, yo personalmente verifiqué su muerte. No había pulso, no había actividad cerebral, la rigidez cadavérica había comenzado. Ese caballo estaba muerto, clínicamente definitivamente muerto.
y ahora está vivo. No hay explicación médica, solo hay una explicación. El extraño caminó lentamente hacia donde Lorenzo todavía estaba sentado en la paja. Se arrodilló para estar al nivel de ojos con el magnate. Y fue entonces cuando Lorenzo vio las manos del hombre. En el centro de cada palma había cicatrices. No eran cicatrices viejas y desvanecidas, eran marcas prominentes como si hubieran sido hechas por algo que atravesó completamente las manos. Clavos, se dio cuenta Lorenzo con un escalofrío que recorrió toda su columna vertebral. Cicatrices de clavos. Morí hace 2000 años, dijo Jesús, porque ya no había duda de quién era este hombre. En una cruz romana, en una colina llamada Gólgota. Mis manos y pies fueron clavados a la madera. Una lanza atravesó mi costado. Cada gota de sangre en mi cuerpo fue derramada. Levantó sus manos para que Lorenzo pudiera ver las cicatrices claramente. Estuve muerto, tan muerto como tu caballo hace una hora. Mi cuerpo fue colocado en una tumba sellada, y al tercer día mi padre me resucitó. No porque yo fuera especial como humano, sino porque la muerte no puede contener al autor de la vida. Este caballo acaba de experimentar una fracción microscópica de lo que yo hice por toda la humanidad. Él estuvo muerto por menos de una hora. Yo conquisté una muerte de 3 días. Él recuperó la vida física. Yo ofrezco vida eterna a cualquiera que crea. Lorenzo estaba temblando violentamente ahora. Toda su vida, toda su filosofía, toda su comprensión del mundo se estaba desmoronando como un castillo de naipes. Él era un hombre que creía en lo que podía ver, tocar, contar, controlar. La fe le parecía un concepto débil para personas débiles que necesitaban un consuelo imaginario. Pero esto era real. El caballo muerto estaba vivo, no había truco, no había explicación lógica. Y este hombre con cicatrices en sus manos sabía cosas que era imposible saber. Los 100 millones de dólares, susurró Lorenzo, agarrándose a lo único que entendía. Las transacciones, los acuerdos, los contratos, te los daré. Lo que quieras, puedes tenerlo todo. Solo dime qué quieres. Una iglesia, 1000 iglesias, puedo construirlas, hospitales, escuelas, solo nombra. Jesús lo miró con una expresión que mezclaba compasión infinita, con una firmeza que no admitía negociación. No quiero tu dinero, Lorenzo Castellano. El oro y la plata ya son míos. Todo lo que existe fue creado por mi padre y por mí. Tu fortuna entera, tus 50.000 hectáreas, tus 200 caballos, tus 3.200 millones de dólares. Todo eso es menos que un grano de arena en mi mano. Lo que quiero es que entiendas algo que has olvidado, o quizás nunca aprendiste. Se sentó en la paja al lado de Lorenzo, sin importarle que su overol blanco se ensuciara. Era un gesto tan simple, tan humano, y sin embargo tan divino en su humildad. Lloraste por 45 millones de dólares perdidos en este caballo. Lágrimas reales, dolor genuino, pero no por emperador, por el dinero. Pero nunca has llorado por las 340 familias que desalojaste de tus tierras en la última década. Lorenzo se quedó helado. ¿Cómo podía este hombre saber sobre eso? Esas eran transacciones comerciales privadas, documentadas en contratos legales enterrados en las bóvedas de abogados, ocultos detrás de empresas fantasma y acuerdos de confidencialidad. Compraste sus granjas a precio de robo durante la crisis económica de hace 12 años, continuó Jesús, y su voz ahora tenía un filo de acero debajo de la gentileza. Cuando la inflación alcanzó el 46% anual, cuando los pequeños granjeros no podían conseguir crédito, cuando estaban desesperados.
Les ofreciste entre 50.000 y 200.000 dólares por tierras que valían entre 800.000 y 3 millones, y cuando algunos se negaban, usabas tu influencia. Jueces sobornados, títulos de propiedad declarados inválidos por tecnicismos legales que tus abogados de 10.000 dólares por hora podían encontrar, pero que los granjeros nunca entenderían. El doctor Ramírez, todavía escuchando, sintió que su estómago se revolvía. Conocía rumores sobre cómo Lorenzo había expandido su imperio, pero nunca los detalles. Ahora, escuchándolos expuestos con tal precisión clínica, sintió náuseas. ¿Sabes cuántos de esos granjeros se suicidaron después de perder sus tierras?, preguntó Jesús. Lorenzo no podía hablar, no quería saber, no quería que este número existiera en su conciencia. 12, dijo Jesús. 12 hombres, 12 padres, 12 esposos, 12 seres humanos creados a imagen de Dios, cada uno con sueños y esperanzas y familias que dependían de ellos. 12. Guillermo Ramos, 62 años, granjero de cuarta generación. Su bisabuelo compró esas 100 hectáreas en 1887, 130 años de historia familiar. Le ofreciste 50.000 dólares por tierra que valía 800.000. Él se negó. Tú sobornaste al juez Martínez con 200.000 dólares para declarar que el título de propiedad de Guillermo tenía una irregularidad en la transferencia de 1922. Los veterinarios escuchaban con horror creciente. Miguel tenía lágrimas corriendo por su rostro. Esto era peor que cualquier cosa que hubiera imaginado. Lo desalojaron en febrero de 2013, continuó Jesús. En pleno verano argentino, Guillermo se paró en la tierra de su bisabuelo y observó cómo sacaban sus pertenencias. 2 semanas después se ahorcó en el granero que su bisabuelo construyó con sus propias manos, un granero que ahora es parte de tu establo número 6. Lorenzo estaba llorando ahora, pero no eran las lágrimas calculadas que había derramado por su caballo. Estas eran lágrimas de vergüenza pura, de horror ante sí mismo, de la realización de lo que realmente era. María Sánchez, dijo Jesús, viuda de 38 años con 5 hijos. Su esposo murió de cáncer 6 meses antes de que vinieras con tu oferta. 40 hectáreas de tierra fértil. Le ofreciste 30.000 dólares. Ella aceptó porque no tenía opción, porque sus hijos tenían hambre, porque pensó que 30.000 dólares era dinero suficiente para empezar de nuevo. Con ese dinero intentó abrir una pequeña panadería en la ciudad. Quebró en 2 años porque no tenía experiencia en negocios, solo en cultivar trigo. ¿Sabes dónde trabaja ahora María Sánchez? Lorenzo cerró los ojos, pero las lágrimas seguían fluyendo. Limpia casas, dijo Jesús, incluida tu hacienda. Cada jueves viene a limpiar los baños de mármol de tu mansión. Has pasado junto a ella cientos de veces. Nunca la has mirado 2 veces. Es invisible para ti, pero yo la veo. Veo cómo sus rodillas le duelen cuando friega tus pisos. Veo cómo todavía usa el anillo de bodas de su esposo muerto. Veo cómo cada centavo que gana lo envía a sus hijos para que puedan ir a la universidad. Miguel jadeó. Conocía a María. Era una mujer dulce, siempre sonriente a pesar de que su vida había sido tan dura. Nunca había sabido que una vez fue dueña de tierra, que una vez tuvo sueños más grandes que un cubo de limpieza. 340 familias, dijo Jesús. Algunos aceptaron tu dinero y se fueron calladamente, llevando su derrota en silencio. Algunos lucharon y perdieron de todos modos. 12 se suicidaron. 83 cayeron en alcoholismo o depresión. 152 todavía viven en la pobreza relativa, trabajando en empleos que están muy por debajo de su dignidad y capacidad. 52 todavía viven en la pobreza relativa, trabajando en empleos que están muy por debajo de su dignidad y capacidad.
y tú nunca has perdido una noche de sueño por ninguno de ellos. Lorenzo estaba sollozando abiertamente ahora, su cuerpo sacudiéndose con la fuerza de su llanto. No sabía, no pensé, eran solo negocios. No quisiste saber. La voz de Jesús tronó de repente, llenando el establo con un poder que hizo que todos retrocedieran. Esa es la diferencia, Lorenzo. No es que no sabías, es que no quisiste saber, no quisiste ver sus caras, no quisiste escuchar sus historias. No quisiste considerar que eran seres humanos en lugar de obstáculos para tu expansión. Cuando Guillermo Ramos te suplicó que reconsideraras, que le dieras más tiempo, que le ofrecieras un precio justo, ¿qué le dijiste? Lorenzo recordaba. Dios, ¿cómo recordaba? Había bloqueado ese recuerdo durante 11 años, pero ahora regresaba con claridad brutal. Le dije que el sentimentalismo no era bueno para los negocios, susurró. Le dije que si no era lo suficientemente fuerte para competir en el mercado moderno, entonces merecía perder su tierra. Y él te dijo, continuó Jesús, no es solo tierra, es mi historia, es el sudor de mi bisabuelo, es donde mi padre me enseñó a plantar, es donde mis hijos dieron sus primeros pasos, y tú te reíste de él. Lorenzo se cubrió el rostro con las manos. Sí, me reí. Dios me perdone, me reí. Resucité a emperador porque él no tuvo elección en cómo lo usaste, dijo Jesús, su voz volviendo a la gentileza, pero una gentileza que de alguna manera era más devastadora que la ira. Este caballo no podía decir no cuando lo entrenabas hasta el punto de ruptura. No podía protestar cuando lo reproducías con docenas de yeguas, sin importar su cansancio. Te sirvió fielmente porque esa es la naturaleza noble de estos animales que creé. Pero las 340 familias, ellos sí tuvieron vidas que tú destruiste, tuvieron sueños que aplastaste, tuvieron dignidad que robaste, y no puedes resucitar esos sueños con dinero. No puedes devolver a Guillermo Ramos a su familia. No puedes darle a María Sánchez los 12 años que perdió limpiando la casa construida sobre las ruinas de su esperanza. El establo estaba completamente silencioso excepto por los sollozos de Lorenzo y el suave relincho ocasional de Emperador Dorado, que parecía entender más de lo que un caballo debería poder entender. Jesús se puso de pie, extendió su mano a Lorenzo. Pero puedes empezar a reparar el daño. Levántate. Lorenzo tomó la mano ofrecida, sintiendo las cicatrices contra su palma. Cuando se puso de pie, sus piernas apenas podían sostenerlo. Aquí está tu verdadera prueba, dijo Jesús. Los 100 millones de dólares que prometiste los pagarás, pero no a mí. Lorenzo esperó, sabiendo que lo que vendría a continuación cambiaría todo. Los dividirás entre las 340 familias. $294,118 para cada una. Compensación por lo que robaste. Lorenzo hizo el cálculo rápidamente en su cabeza. 100 millones divididos por 340. Sí, ese era el número exacto. Pero esa cantidad... Eso es todo mi efectivo disponible, susurró. Me dejará con activos pero sin liquidez. No podré... Las operaciones diarias de la hacienda requieren millones en flujo de efectivo mensual. Los salarios, el mantenimiento, los costos operativos. Sin ese efectivo tendré que trabajar tu hacienda como un granjero común, terminó Jesús. Sí, sin lujos, sin excesos, con las manos en la tierra como lo hacían las familias que desplazaste. Aprenderás lo que significa ganarse el pan con el sudor de tu frente, como fue ordenado desde el principio. Lorenzo sintió pánico real por primera vez en décadas. Su imperio entero estaba construido sobre el control financiero. Sin liquidez, sería vulnerable. Tendría que vender activos, tendría que reducir operaciones, tendría que... vivir como la gente común que había despreciado toda su vida.
¿Y si me niego?, preguntó, aunque ya sabía que la pregunta era absurda. Jesús lo miró con una tristeza infinita. Entonces, emperador, regresará a la muerte de la que acabo de rescatarlo. Y tú continuarás viviendo, pero cada centavo que gastes, cada lujo que disfrutes, cada noche que duermas en tu cama de seda, escucharás los nombres de las 12 personas que murieron para construir tu imperio: Guillermo, Roberto, Carlos, Juan, Miguel, Fernando, Diego, Antonio, Luis, Héctor, Pablo, Joaquín. Los nombres de 12 muertos te perseguirán hasta tu propia muerte, y cuando te presentes ante mi Padre, tendrás que explicar por qué su sufrimiento valía menos que tu comodidad. No era realmente una elección, y Lorenzo lo sabía. Lo haré, susurró. Pagaré los 100 millones. Daré la compensación. Jesús asintió. Bien. Tus abogados tendrán los nombres y las cuentas bancarias de las 340 familias para el final del día. Comenzarás las transferencias mañana. ¿Cómo? Lorenzo comenzó a preguntar cómo Jesús podía garantizar que sus abogados tendrían esa información, pero se detuvo. Este era el hombre que acababa de resucitar a un caballo muerto. Claramente, conseguir información bancaria no era un problema. Jesús se volvió hacia Miguel, quien todavía estaba arrodillado. Miguel Ángel Rodríguez, regresa a mi casa este domingo. Llevarás contigo a Rosa, a Fernando, a Patricia y a todos los que trabajan aquí. Y le dirás al padre Gonzalo que Jesús mismo te envió. Él entenderá. Miguel asintió, las lágrimas todavía corriendo por su rostro. Sí, Señor, sí, lo prometo. Jesús miró a los 4 veterinarios. Y ustedes dedican sus vidas a sanar. Es trabajo sagrado. Pero recuerden, cada criatura que sanan es amada por el mismo Dios que las creó. Trátenlas con la dignidad que merecen, no solo con la medicina que necesitan. El doctor Ramírez se puso de pie sobre piernas temblorosas. ¿Cómo podemos continuar después de ver esto? ¿Cómo podemos volver a la medicina normal sabiendo que tú puedes hacer lo que acabamos de presenciar? Jesús sonrió. Porque la medicina normal es también un milagro. Cada vez que una herida sana es porque programé las células para regenerarse. Cada vez que un antibiótico funciona es porque diseñé el sistema inmunológico para responder. Ustedes son mis manos en el mundo, curando en mi nombre. Hoy solo les recordé quién está realmente a cargo. Caminó hacia la salida del establo. Emperador Dorado lo siguió unos pasos, como si no quisiera que se fuera. Jesús se volvió y acarició el caballo una última vez. Vive bien, emperador. Has pagado tu deuda con este hombre. Ahora es su turno de pagar la suya. Y luego simplemente se fue. Caminó fuera del establo, subió a su camioneta vieja y se alejó por el camino de tierra. Lorenzo corrió a la puerta para verlo irse, pero cuando llegó afuera, la camioneta ya había desaparecido. Ni siquiera había tenido tiempo de llegar al camino principal, simplemente se había ido, como si nunca hubiera estado allí, excepto que Emperador Dorado estaba vivo, de pie en su establo, comiendo manzanas verdes que Rosa le había traído con manos temblorosas. Y Lorenzo Castellano, magnate de $3.200 millones, se arrodilló en la tierra por segunda vez esa mañana. Pero esta vez no fue por shock, fue por algo más profundo, fue por arrepentimiento. ¿Alguna vez has tenido que enfrentar el peso de tus propias acciones? ¿Has sentido que Dios te muestra verdades que preferirías no ver? Comparte tu experiencia en los comentarios. A veces, el verdadero milagro no es lo que Dios hace por nosotros, sino lo que nos permite ver sobre nosotros mismos. El sol de marzo caía como metal fundido sobre la provincia de Buenos Aires cuando Lorenzo Castellano se sentó frente a su equipo de abogados en la sala de conferencias de su mansión.
Era el día siguiente al milagro, y Lorenzo no había dormido en absoluto. Cada vez que cerraba los ojos, veía la cara de Guillermo Ramos, un hombre que nunca había conocido personalmente, pero cuya muerte ahora pesaba sobre él como una lápida. Había 7 abogados alrededor de la mesa de caoba importada que costaba más que un auto de lujo. Todos lo miraban con expresiones de confusión apenas ocultas. Lorenzo Castellano no convocaba reuniones de emergencia para discutir. Compensación a familias desplazadas simplemente no era su estilo. «Quiero que localicen a 340 familias», comenzó Lorenzo, su voz ronca por la falta de sueño. «Tienen los nombres en este archivo que mis investigadores privados compilaron anoche». El abogado principal, doctor Eduardo Méndez, un hombre de 60 años con 4 décadas de experiencia protegiendo los intereses de Lorenzo, tomó la carpeta con recelo. La abrió. Sus ojos se ensancharon. «Lorenzo, esta es una lista de todas las familias cuyos terrenos adquiriste durante la expansión de 2012 a 2022. ¿Por qué necesitarías...?» «Voy a transferir $100 millones», interrumpió Lorenzo, «divididos equitativamente entre ellas. $294.118 por familia». El silencio que siguió fue tan absoluto que se podía escuchar el zumbido del aire acondicionado. Finalmente, el doctor Méndez encontró su voz. «Lorenzo, con todo respeto, te has vuelto loco. Esas fueron transacciones comerciales legítimas, completamente legales. Ya pagamos por esas tierras. No debes nada a...» «Fueron robos». La voz de Lorenzo tronó en la sala, sorprendiendo a todos, incluyéndose a sí mismo. Nunca había levantado la voz a su equipo legal antes. «Pagué precios miserables por tierras que valían fortunas. Usé tecnicismos legales y jueces corruptos para forzar ventas. Destruí vidas y voy a compensar por eso». Uno de los abogados más jóvenes, carente de la experiencia para ocultar sus pensamientos, murmuró: «Esto es suicidio financiero». «No», dijo Lorenzo mirándolo directamente, «esto es justicia. Tardía, insuficiente, pero justicia al fin. ¿Harán lo que les pedí o necesito conseguir nuevos abogados?» El doctor Méndez suspiró profundamente. Había trabajado con Lorenzo durante 23 años. Conocía todos sus secretos, todas sus maniobras. Y si era honesto consigo mismo, siempre había sentido cierta incomodidad con los métodos que usaban. «Lo haré. Pero Lorenzo, necesito saber, ¿qué cambió? ¿Por qué ahora?» Lorenzo pensó en cómo responder. Les diría que Jesús había resucitado a su caballo, que el Hijo de Dios literalmente le había mostrado el costo moral de su imperio. Sonaba demente incluso en su propia mente. «Digamos que tuve una revelación», dijo finalmente, «sobre lo que realmente importa. Comiencen con las familias cuyos patriarcas se suicidaron. Ellas reciben la transferencia primero, mañana». Las siguientes semanas fueron las más extrañas de la vida de Lorenzo Castellano. La primera transferencia fue a la viuda de Guillermo Ramos. Su nombre era Beatriz y tenía 70 años. Vivía en un pequeño apartamento en las afueras de Buenos Aires con su hijo menor, Guillermo Jr., un hombre de 32 años que trabajaba como mecánico. Cuando el banco le notificó sobre la transferencia de $294.118, Beatriz pensó que era un error, o peor, una estafa. Llamó a su hijo, quien llamó a un abogado, quien verificó que era legítimo. El dinero venía de las cuentas de Lorenzo Castellano con una nota simple: «Compensación por la tierra de Guillermo Ramos. Perdón por el retraso». Beatriz Ramos se sentó en la mesa de su pequeña cocina y lloró durante 2 horas. Pero no eran lágrimas de alegría, eran lágrimas complejas mezcladas con rabia, alivio, confusión.
¿Por qué ahora?, seguía preguntando. ¿Por qué no hace 11 años cuando Guillermo todavía estaba vivo? ¿Qué le pasó a ese hombre? Guillermo Jr. tenía una respuesta más simple. No me importa qué le pasó. Me importa que papi no vivió para ver esto. Me importa que se ahorcó creyendo que había fallado a su familia. Este dinero no lo trae de vuelta. Tenía razón, por supuesto. Lorenzo lo sabía. Cada transferencia que autorizaba, cada familia que recibía compensación, venía con la misma realización brutal. Era demasiado tarde. Demasiado tarde para deshacer el daño. Demasiado tarde para salvar vidas. Demasiado tarde para restaurar sueños. Pero Jesús le había dicho que lo hiciera de todos modos. Y Lorenzo, por primera vez en su vida adulta, estaba obedeciendo algo más grande que su propio interés. Para el final de la segunda semana, las historias comenzaron a aparecer en las noticias. Magnate ganadero transfiere 100 millones a familias desplazadas. Los reporteros acamparon fuera de la fortaleza. Lorenzo se negó a dar entrevistas. ¿Qué podía decir? ¿Cómo podía explicar? Pero la reacción pública fue dividida. Algunos vieron las transferencias como admisión de culpa, prueba de que Lorenzo había obtenido su fortuna ilegalmente. Hubo llamados para investigaciones gubernamentales. Algunos de los jueces que Lorenzo había sobornado años atrás, de repente, se encontraron bajo escrutinio. Otros vieron las transferencias como un gesto noble de filantropía tardía. Artículos laudatorios aparecieron en ciertas publicaciones, pintando a Lorenzo como un hombre que había encontrado su conciencia. Y otros, particularmente entre las familias que recibieron el dinero, simplemente no sabían qué sentir. El dinero era real. Muchos lo necesitaban desesperadamente, pero venía manchado con la sangre y las lágrimas de lo que les había sido robado. María Sánchez, la mujer que limpiaba la mansión de Lorenzo cada jueves, recibió su transferencia en la tercera semana. Cuando Lorenzo la vio siguiente jueves, esperaba algo. ¿Gratitud? ¿Perdón? ¿Reconocimiento? Ella simplemente continuó limpiando los baños de mármol como siempre lo hacía. Cuando Lorenzo finalmente reunió el coraje para hablarle, ella lo miró con ojos que habían visto demasiado sufrimiento para ser conmovidos por dinero tardío. «Señor Castellano», dijo formalmente, «gracias por la transferencia. Con ese dinero, mis hijos podrán completar la universidad sin préstamos. Mi hija menor quiere ser doctora. Ahora tal vez pueda. María, yo lo siento. Por todo. Por tu tierra. Por tu esposo. Por los años que... Mi esposo murió de cáncer, no por usted», interrumpió ella suavemente. «Pero la tierra que me quitó era nuestra herencia. Era el futuro de mis hijos. Usted me pagó $30,000 por 40 hectáreas que valían 800,000 y ahora me da 294,000. Hizo una pausa escurriendo el trapo que tenía en sus manos. «Matemáticamente todavía me debe más de $500,000, pero no es realmente sobre el dinero, ¿verdad?» «No», admitió Lorenzo. «No lo es. Entonces, permítame preguntarle algo. ¿Por qué? ¿Por qué ahora? ¿Qué cambió?» Lorenzo pensó en cómo responder. Finalmente, decidió decir la verdad, sin importar cuán loca sonara. «Vi un milagro. Dios me mostró quién soy realmente, qué he hecho, y no puedo vivir con eso sin intentar repararlo». María lo estudió durante un largo momento. Luego asintió lentamente. «Mi madre solía decir que Dios tiene formas extrañas de llamar nuestra atención, a veces con susurros, a veces con truenos. Parece que necesitó truenos para usted. ¿Puedes perdonarme?» La pregunta salió de Lorenzo antes de que pudiera detenerla. María rió, pero era una risa sin humor. «¿Puedo perdonarlo? Señor Castellano,
He estado limpiando sus baños durante 8 años. He fregado los pisos donde camina. He lavado las sábanas donde duerme. He limpiado las manchas de su vida de lujo. Y durante todo ese tiempo, usted nunca me vio realmente. Pasaba junto a mí como si yo fuera parte del mobiliario. El perdón no es algo que puede comprarse con dinero, es algo que se gana con cambio verdadero. Entonces pregúnteme de nuevo en 5 años, 10 años, cuando pueda ver si esta revelación suya es real o solo culpa temporal. Se volvió y continuó limpiando. La conversación había terminado. Lorenzo se alejó sintiéndose más pequeño de lo que se había sentido en décadas. Para el final del primer mes, las $100 millones se habían ido. Lorenzo miró su cuenta bancaria personal y vio un número que lo aterrorizó. $3.247.000. Sonaba como mucho dinero para una persona común. Pero para mantener una operación del tamaño de la fortaleza con 200 empleados, 50.000 hectáreas, 200 caballos de carreras y costos operativos mensuales de aproximadamente $2 millones, era prácticamente nada. Sus gerentes financieros vinieron con proyecciones. Sin inyecciones de efectivo, Lorenzo tendría que hacer recortes severos, o mejor aún, vender activos. Las 45.000 hectáreas externas, sugirió uno de los contadores. Si las vendemos a precio de mercado, podríamos obtener aproximadamente 250 millones. Eso te daría liquidez para... No, dijo Lorenzo sorprendiéndose a sí mismo. Esas tierras fueron robadas, literalmente. No voy a hacer fortuna vendiéndolas de nuevo. Se las venderé a una cooperativa de granjeros, a precio justo, pero con términos de pago extendidos, que las trabajen como se suponía que debían hacerlo desde el principio. Sus asesores lo miraron como si hubiera propuesto quemar dinero en la plaza pública. Lorenzo, dijo su director financiero, un hombre brillante que había estado con él durante 15 años. Eso es admirable, realmente lo es. Pero si haces eso, tendrás que reducir operaciones drásticamente. Tendrás que despedir personal. Tendrás que vender la mayoría de los caballos de carreras. Básicamente tendrás que vivir como un granjero común, en lugar de como el magnate que has sido. Lorenzo pensó en las palabras de Jesús. Trabajar tu hacienda como un granjero común. Entonces eso es exactamente lo que haré, dijo. El proceso de transformación fue brutal. Lorenzo vendió 45.000 hectáreas a la Cooperativa Agrícola del Sur de Buenos Aires. El precio fue justo, aproximadamente $180 millones. Pero los términos eran inusualmente generosos. 20 años de pagos, con intereses mínimos. La cooperativa, formada principalmente por descendientes de las mismas familias que Lorenzo había desplazado, aceptó con cautela. Esto dejó a Lorenzo con 5.000 hectáreas. Todavía una propiedad enorme para estándares normales, pero una fracción de su antiguo imperio. Vendió 150 de sus 200 caballos de carreras. Mantuvo solo 50, los que tenía conexión personal más fuerte, los que recordaba haber visto nacer. Emperador Dorado, por supuesto, fue uno de los que se quedó. Pero hizo algo inusual con Emperador. Lo retiró completamente de carreras y reproducción. «Ya hiciste suficiente por mí», le dijo al caballo una noche, acariciando su cuello. «El resto de tu vida será para ti, pradera y manzanas verdes, nada más». Redujo su personal de 200 a 40. Fue desgarrador. Muchos habían trabajado para él durante años, pero no podía mantenerlos sin el flujo de efectivo. Ofreció indemnizaciones generosas, cartas de recomendación brillantes y, en algunos casos, ayudó personalmente a encontrarles nuevos empleos. Miguel, el capataz, fue uno de los que se quedó. También Rosa, la cuidadora de caballos, que había cantado himnos el día del milagro.
también Fernando, Patricia y un puñado de otros que Lorenzo había llegado a ver no como empleados, sino como familia. Y luego vino la parte más difícil. Lorenzo tuvo que aprender a trabajar, no gestionar, no delegar, no supervisar desde una oficina con aire acondicionado. Trabajar realmente. Se levantaba a las 4 de la madrugada. Se ponía overoles de trabajo, no la ropa de diseñador que había usado toda su vida. Botas de trabajo reales, del tipo que costaban $50 en lugar de 500. Miguel le enseñó cómo limpiar establos correctamente, cómo alimentar a los caballos, cómo revisar las cercas, cómo reparar equipos. Tareas que Lorenzo había asumido que simplemente se hacían por trabajadores invisibles. La primera semana, sus manos se llenaron de ampollas. La segunda semana, las ampollas se convirtieron en callos. Para el final del primer mes, Lorenzo había perdido 9 kilos. Su estómago prominente estaba comenzando a aplanarse. Su espalda le dolía constantemente y odiaba cada segundo, excepto que había algo en el trabajo físico, en la conexión directa con la tierra y los animales, que le tocaba en lugares que el dinero nunca había alcanzado. Cuando limpiaba un establo, podía ver el resultado inmediato de su trabajo. Cuando alimentaba un caballo, podía ver la gratitud en sus ojos. No había intermediarios, no había gerentes reportando resultados. Solo él, el trabajo y el resultado directo de su esfuerzo. Una noche, aproximadamente 3 meses después del milagro, Lorenzo estaba sentado en los escalones de su mansión, una mansión que ahora se sentía ridículamente grande para una persona, comiendo una cena simple de pan, queso y vino barato. Sus manos tenían tierra debajo de las uñas. Su cuerpo le dolía de maneras que no sabía que eran posibles, y se dio cuenta de que era más feliz de lo que había sido en décadas. No era la felicidad que viene del poder o la riqueza. Era algo más fundamental, la satisfacción de un día de trabajo honesto, el cansancio que viene del esfuerzo genuino, la simple alegría de comer cuando tienes hambre real porque trabajaste físicamente. Así que esto es lo que se siente, murmuró para sí mismo. ¿El qué se siente?, preguntó una voz. Lorenzo levantó la vista. Miguel estaba allí, también sucio del día de trabajo, también cansado. Ser humano, dijo Lorenzo. Realmente humano. No un número en una cuenta bancaria, no un nombre en un contrato, solo un hombre que trabaja por su sustento. Miguel se sentó a su lado en los escalones. ¿Sabes lo que piensan algunos de los trabajadores? Probablemente que me he vuelto loco. Algunos sí, admitió Miguel. Pero otros dicen que finalmente te están viendo. El Lorenzo real, no el magnate, el hombre. Hubo un silencio cómodo entre ellos. Luego Miguel preguntó la pregunta que había estado en su mente durante meses. ¿Realmente fue él el día que emperador...? Sí, dijo Lorenzo simplemente. Era Jesús. Lo sé porque nadie más podría saber lo que sabía. Nadie más podría hacer lo que hizo. Y nadie más podría haberme cambiado de la manera en que me cambió. Miguel asintió lentamente. Mantengo mi promesa. Voy a misa cada domingo ahora. Llevo a Rosa, a Fernando, a Patricia, incluso algunos de los otros trabajadores. El padre Gonzalo pregunta por ti, ¿sabes? Lorenzo se rió amargamente. No puedo imaginar qué diría yo en una iglesia. Hola Dios, soy el hombre que destruyó 340 familias, pero está bien porque ahora limpio mis propios establos. Tal vez deberías ir y averiguarlo, sugirió Miguel. Lorenzo consideró eso mientras el sol se ponía sobre lo que quedaba de su imperio, pintando el cielo de tonos de oro y rojo que ninguna fortuna podría comprar. Tal vez lo haría. Has tenido que dejarlo todo para encontrarte a ti mismo. ¿Alguna vez descubriste que lo que considerabas éxito era en realidad tu prisión? Los comentarios están abiertos para tus reflexiones.
A veces perdemos todo para ganar lo único que realmente importa. 6 meses después del milagro, Lorenzo Castellano se encontró haciendo algo que nunca había imaginado, asistiendo a una reunión de la Cooperativa Agrícola del Sur de Buenos Aires. No como patrón, no como vendedor, sino como miembro solicitante. La cooperativa se reunía en un edificio modesto en las afueras de la ciudad, un lugar que olía a café fuerte y esperanza cautelosa. Cuando Lorenzo entró, vestido en ropa de trabajo limpia pero definitivamente usada, el silencio cayó sobre la sala como una manta pesada. Había aproximadamente 50 personas allí. Lorenzo reconoció varios rostros. Algunos eran hijos o nietos de las familias que había desplazado. Otros eran nuevos miembros de la cooperativa, pequeños granjeros que habían logrado mantener sus tierras durante los años difíciles. El presidente de la cooperativa era un hombre de 65 años, llamado Arturo Mendoza. Lorenzo lo conocía de nombre porque Arturo había sido uno de los pocos granjeros que habían logrado resistir la expansión de Lorenzo, principalmente porque sus tierras no eran adyacentes a la fortaleza y por lo tanto no eran objetivo prioritario. «Señor Castellano», dijo Arturo con voz neutral, «esto es inesperado. ¿En qué podemos ayudarlo?» Lorenzo tragó saliva. Había ensayado este discurso cientos de veces, pero ahora que estaba aquí, las palabras se sentían inadecuadas. «Vine a solicitar membresía en la cooperativa». El murmullo que siguió fue predecible. Voces chocadas, algunas enojadas, algunas incrédulas. «¿Membresía? ¿El hombre que nos robó nuestras tierras quiere unirse a nosotros?» «Entiendo la ironía», dijo Lorenzo manteniendo su voz firme, «y el insulto implícito. Sé lo que les hice. Sé que algunos de ustedes perdieron tierras que estaban en sus familias por generaciones por mi culpa. Sé que el dinero que transferí no compensa lo que fue robado». «Entonces, ¿por qué estás aquí?», preguntó una mujer joven, no más de 30 años. Lorenzo no la conocía. «Porque ya no puedo manejar la fortaleza solo. Me quedan 5.000 hectáreas, 40 empleados, y estoy aprendiendo que el trabajo agrícola real requiere más que dinero. Requiere comunidad, conocimiento compartido. El tipo de sabiduría que se transmite de generación en generación, el tipo que ustedes tienen y yo nunca tuve». Arturo se cruzó de brazos. «Tienes miles de millones en activos, puedes contratar cualquier expertise que necesites». «Tenía miles de millones», corrigió Lorenzo. «Ahora tengo menos, y he descubierto que el conocimiento real no puede comprarse, solo puede ganarse o pedirse humildemente». Un hombre en la parte de atrás se puso de pie. Lorenzo lo reconoció con un sobresalto. Era Guillermo Ramos Jr., hijo del granjero que se había suicidado. «Mi padre», dijo Guillermo con voz temblorosa de emoción contenida. «Trabajó esas tierras durante 40 años, su padre antes que él, y su padre antes de ese, 3 generaciones, y tú se las quitaste con un truco legal y una firma corrupta». «Lo sé», dijo Lorenzo, «y lo siento. Esas palabras son inadecuadas, pero son lo único que tengo». «¿Sabes qué le dijiste a mi padre cuando le suplicó más tiempo?», continuó Guillermo, su voz ahora rota. «Le dijiste que el sentimentalismo no era bueno para los negocios, que si no era lo suficientemente fuerte para competir, merecía perder su tierra». Lorenzo sintió que sus propias rodillas temblaban. Recordaba esa conversación. Dios, cómo la recordaba. «Sí, le dije eso, y fue la declaración más cruel que he hecho en mi vida. Tu padre no merecía perder nada. Era yo quien no merecía respirar el mismo aire que hombres como él». El silencio ahora era diferente, más tenso, más cargado. 2 semanas después de esa conversación, dijo Guillermo, lágrimas corriendo por su rostro,
Encontré a mi padre colgando en el granero de su bisabuelo. Tenía una nota en el bolsillo. Decía: no puedo enfrentarme a mi familia como un fracaso. Perdón, él no era el fracaso, dijo Lorenzo, su propia voz rompiéndose. Yo era el fracaso. Soy el fracaso. Y ninguna cantidad de dinero o disculpas puede traerlo de vuelta. No, acordó Guillermo. No puede. Pero ¿sabes qué puede hacer? Tu presencia aquí pidiéndonos membresía, cuando podrías simplemente contratar gerentes y continuar siendo el patrón. Eso es algo. No sé si es suficiente, pero es algo. Arturo intervino. La membresía en la cooperativa requiere voto. Todos los miembros actuales votan. Mayoría simple para aprobar. Señor Castellano, vas a tener que salir mientras deliberamos. Lorenzo asintió y salió a la noche fresca. Se sentó en los escalones del edificio mirando las estrellas. Había una claridad en el cielo nocturno aquí que nunca había notado antes. Cuando estabas ocupado construyendo imperios, no mirabas hacia arriba con mucha frecuencia. La deliberación tomó casi 2 horas. Lorenzo podía escuchar voces elevadas a través de las paredes. Claramente era un tema controvertido. Finalmente, la puerta se abrió. Arturo salió. El voto fue 26 a favor, 24 en contra, dijo. Apenas pasaste. Hay condiciones. Lo que sea, dijo Lorenzo. Primera, no tendrás voto durante el primer año. Puedes participar en discusiones, pero no en decisiones. Segunda, trabajarás en rotación con todos los demás miembros. Si alguien necesita ayuda con la cosecha, vas. Si alguien necesita ayuda reparando un granero, vas. Tercera, ningún tratamiento especial. Aquí eres un miembro más, no el hombre rico que solías ser. Entendido, dijo Lorenzo. Y gracias. No me agradezcas todavía, dijo Arturo. La mitad de las personas ahí dentro votaron en contra porque nunca te perdonarán. Votaron a favor solo porque necesitamos el acceso a algunas de tus tierras para rotar cultivos. Esto es pragmatismo, no perdón. Lo entiendo, dijo Lorenzo. El perdón tiene que ganarse. Los siguientes meses fueron una educación que ninguna universidad podría haber proporcionado. Lorenzo aprendió sobre rotación de cultivos de un granjero de 60 años que había mantenido sus tierras fértiles durante décadas sin fertilizantes químicos costosos. Aprendió sobre gestión de agua de una mujer que podía leer el clima, como Lorenzo una vez leyó balances financieros. Aprendió sobre salud animal de un viejo ganadero que podía diagnosticar problemas con solo mirar los ojos de una vaca. Y aprendió sobre humildad de todos ellos. Cuando alguien en la cooperativa necesitaba ayuda, Lorenzo iba. No enviaba empleados, iba él mismo. Levantaba fardos de heno hasta que su espalda gritaba. Reparaba cercas bajo el sol abrasador. Ayudaba con cosechas que duraban desde el amanecer hasta después del anochecer. Sus manos, que una vez fueron suaves y manicuradas, ahora eran ásperas y callosas. Su cuerpo, que había estado suave por el lujo, ahora era delgado y fibroso con músculo real. Su rostro, que rara vez veía el sol, excepto en eventos sociales al aire libre, cuidadosamente cronometrados, ahora estaba curtido y arrugado. Lucía 20 años mayor, y se sentía 20 años más joven. Una noche, después de un día particularmente brutal, ayudando a reparar un sistema de irrigación roto en la granja de Arturo, Lorenzo se sentó en la cocina del hombre mayor, bebiendo mate, algo que había considerado una bebida de clase baja durante toda su vida, pero que ahora era reconfortante de maneras que el whisky de $1000 nunca había sido. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo Arturo, estudiando a Lorenzo sobre su propia taza de mate. Cualquier cosa. ¿Qué pasó realmente? Los rumores dicen que resucitaste un caballo muerto, que Jesús vino a tu hacienda, que...
Es verdad, interrumpió Lorenzo. Todo es verdad. Emperador Dorado murió, Jesús lo resucitó, y en el proceso me mostró exactamente quién era yo, qué había hecho, el costo real de mi imperio. Arturo lo miró durante un largo momento. ¿Y crees que esto, trabajar con nosotros, renunciar a tu riqueza, esto te salva? No, dijo Lorenzo honestamente. No creo que nada pueda salvarme de lo que hice. 12 hombres están muertos, 340 familias fueron destruidas. El hijo de Guillermo Ramos creció sin padre. La hija de María Sánchez tuvo que trabajar desde los 14 años en lugar de ir a la escuela. Ninguna cantidad de trabajo o dinero cambia eso. Entonces, ¿por qué lo haces? Lorenzo pensó cuidadosamente antes de responder. Porque Jesús me dio una segunda oportunidad. Cuando resucitó a emperador, me mostró que la redención es posible, no la redención fácil. No di dinero y todo está perdonado, pero la posibilidad de vivir el resto de mi vida de manera diferente, de ser diferente. Y también, añadió Lorenzo, mirando su mate, porque por primera vez en mi vida me siento como si estuviera haciendo algo que realmente importa. Cuando hacía millones en transacciones de tierras, solo eran números en computadoras. Pero cuando ayudo a salvar una cosecha, estoy ayudando a alimentar familias. Hay una diferencia. Arturo asintió lentamente. Mi abuelo solía decir que la tierra no miente, te da exactamente lo que mereces. Si la tratas con respeto, te da vida. Si la explotas, eventualmente te da nada. Tu abuelo era un hombre sabio. Era un granjero, dijo Arturo simplemente, como deberían serlo todos los hombres que poseen tierra. No, señores, granjeros. Fue aproximadamente un año después del milagro cuando Lorenzo finalmente enfrentó a Guillermo Ramos Jr. directamente. Había una reunión de la cooperativa para discutir la expansión. Había tierras adicionales disponibles, aproximadamente 500 hectáreas que habían pertenecido a un granjero que se había jubilado sin herederos. El precio era justo, pero la cooperativa necesitaba decidir quién las trabajaría. Lorenzo había permanecido en silencio durante la mayoría de la reunión. Su año sin derecho a voto técnicamente había terminado, pero se había acostumbrado a escuchar más que hablar. Pero cuando vio la ubicación de las tierras en el mapa, su corazón se detuvo. Eran las tierras originales de Guillermo Ramos. Las 100 hectáreas que Lorenzo había robado hace 11 años, las que había vendido a la cooperativa como parte de su reducción, las que ahora estaban disponibles para ser reasignadas. Guillermo Jr. claramente también lo reconoció. Estaba mirando el mapa con una expresión que mezclaba dolor y anhelo. «Yo las tomaré», dijo alguien. «Tengo la experiencia y...» «No», interrumpió Lorenzo sorprendiendo a todos, incluyéndose a sí mismo. «Esas tierras pertenecen a Guillermo, por derecho, por justicia, porque su bisabuelo las compró en 1887 y su familia las trabajó durante 126 años hasta que yo las robé». Guillermo lo miró con ojos que eran difíciles de leer. «No tengo el capital para comprar 500 hectáreas, incluso a precio de cooperativa». «No necesitas comprármelas», dijo Lorenzo. «Te las doy. 500 hectáreas, sin costo. No como caridad, como restitución por lo que tu familia perdió. No es suficiente, nunca será suficiente, pero es lo que puedo dar». El silencio en la sala era absoluto. «Técnicamente», dijo Arturo lentamente, «Lorenzo, esas tierras ya no son tuyas. Las vendiste a la cooperativa. No puedes simplemente darlas». «Entonces las compraré de nuevo de la cooperativa a precio de mercado», dijo Lorenzo. «Y luego las transferiré a Guillermo, sin costo para él». «Eso sería aproximadamente $2 millones», señaló alguien. «¿Tienes ese tipo de efectivo?» «No», admitió Lorenzo. «Tendré que vender algunos activos».
tal vez 1000 hectáreas de mi tierra restante, pero lo haré. Guillermo se puso de pie. Caminó hacia Lorenzo. Por un momento, Lorenzo pensó que el hombre más joven podría golpearlo. Y si lo hacía, Lorenzo sabía que se quedaría ahí y lo tomaría. En cambio, Guillermo extendió su mano. Mi padre, dijo con voz ronca de emoción, me dijo una vez que la venganza es para Dios, no para nosotros, que el perdón no significa olvidar, sino liberar el veneno del odio antes de que nos destruya a nosotros mismos. No puedo decir que te he perdonado completamente, no puedo decir que no sigo enojado por todo lo que mi familia perdió, pero puedo decir esto, te veo tratando, realmente tratando, y eso significa algo. Lorenzo tomó la mano ofrecida, sintiendo el apretón firme del hombre más joven. Acepto las tierras, continuó Guillermo, no como regalo, sino como restitución, como dijiste, y las trabajaré como mi bisabuelo las trabajó, con respeto, con amor, y le enseñaré a mis propios hijos, cuando los tenga, que estas tierras fueron perdidas por la codicia y recuperadas por el arrepentimiento. Hubo aplausos dispersos en la sala. No todos aplaudían, muchos todavía tenían reservas sobre Lorenzo, y eso era su derecho, pero era un comienzo. Esa noche, Lorenzo regresó a lo que quedaba de la fortaleza. Había vendido la mansión 6 meses atrás. Era demasiado grande, demasiado ostentosa, demasiado llena de memorias de quien había sido. Ahora vivía en lo que había sido la casa del capataz, una estructura modesta de 3 habitaciones que era perfectamente adecuada para un hombre solo. Se sentó en su pequeño porche, mirando hacia los establos, donde Emperador Dorado vivía su jubilación pacífica. El caballo ahora tenía 7 años, en su mejor momento, pero nunca volvería a correr. Lorenzo le había prometido eso. Y mientras el sol se ponía sobre sus 5000 hectáreas restantes, una fracción de su antiguo imperio, pero de alguna manera más valiosas que las 50.000 que una vez poseyó, Lorenzo rezó por primera vez en décadas. No era una oración elegante. No tenía las palabras floridas que recordaba de su infancia católica. Era simple, directa, honesta. Jesús, susurró al cielo que se oscurecía. No sé si estoy haciendo esto bien. No sé si alguna vez podré reparar todo el daño que hice, pero estoy tratando y espero que sea suficiente, no para ganarme el cielo, no para borrar mis pecados, solo para vivir el resto de mi vida como algo más que el monstruo que era. No hubo respuesta audible. Pero una suave brisa sopló a través del campo, trayendo el olor de tierra fértil y caballos contentos, y algo que podría haber sido paz. ¿Crees en las segundas oportunidades? ¿Piensas que alguien que ha causado tanto daño puede realmente cambiar? Déjame saber tu opinión en los comentarios. Este es el tipo de conversación difícil que necesitamos tener. 7 años habían pasado desde el día en que Emperador Dorado murió y fue devuelto a la vida. Lorenzo Castellano tenía ahora 65 años. Su cabello era completamente blanco, su rostro profundamente arrugado por años de trabajo bajo el sol argentino. Había perdido casi 30 kilos desde aquel día de marzo. Sus manos, que una vez firmaron contratos de millones de dólares, ahora estaban permanentemente manchadas con la tierra que trabajaba cada día. La fortaleza ya no existía como había sido. Lorenzo había vendido todo excepto las 1000 hectáreas más cercanas a la casa del capataz donde vivía. Las había vendido gradualmente, cuidadosamente, a miembros de la cooperativa que las trabajarían con respeto. Su fortuna personal se había reducido a aproximadamente 50 millones de dólares en activos, todavía una cantidad enorme para la mayoría de las personas, pero una fracción de los 3.200 millones que una vez poseyó.
y cada año donaba la mitad de sus ganancias a causas relacionadas con ayudar a granjeros desplazados, no solo en Argentina, sino en toda América Latina. Pero no eran los números lo que había cambiado. Era el hombre. Lorenzo se levantaba cada mañana a las 4. Alimentaba personalmente a cada uno de los 15 caballos que le quedaban. Emperador Dorado, ahora de 13 años, todavía era su favorito. El caballo lo seguía por los establos como un perro fiel, y Lorenzo le hablaba de todo, sus remordimientos, sus esperanzas, sus oraciones. «¿Sabías?», le dijo Lorenzo una mañana mientras le cepillaba la crin dorada, que ahora tenía hebras de gris, «que hay gente que todavía cree que inventé la historia sobre Jesús, que piensan que fue un truco publicitario para mejorar mi imagen después de ser expuesto como un ladrón de tierras». Emperador resopló, como si tuviera opinión sobre eso. «Pero tú sabes la verdad, ¿no? Estabas allí, estabas muerto, y Él te trajo de vuelta, no por mí, por ti, para enseñarme que la vida, toda vida, tiene valor más allá de su precio monetario». El caballo empujó su cabeza contra el pecho de Lorenzo, ese gesto de afecto que había mostrado desde el día de su resurrección. La cooperativa ahora era una operación próspera. Con las tierras que Lorenzo había vendido a precios justos y con términos generosos, más de 60 familias ahora trabajaban colectivamente casi 30.000 hectáreas. No eran ricos, pero eran estables, sostenibles. Y lo más importante, tenían dignidad. Guillermo Ramos Jr. había prosperado particularmente. Sus 500 hectáreas, las tierras de su bisabuelo, ahora producían algunas de las mejores cosechas en toda la región. Se había casado con una maestra local. Tenían 2 hijos. Y Guillermo había nombrado a su hijo mayor Guillermo Arturo Ramos, en honor a su abuelo y al presidente de la cooperativa que le había dado una oportunidad. La relación entre Guillermo y Lorenzo era complicada. No eran amigos, exactamente. El dolor era demasiado profundo para eso, pero había respeto mutuo y ocasionalmente algo que podría convertirse en perdón con suficiente tiempo. María Sánchez había dejado de limpiar casas. Con la compensación de $294,000, había abierto una pequeña panadería en la ciudad. No era rica, pero sus 5 hijos habían podido asistir a la universidad. Su hija menor, la que quería ser doctora, estaba ahora en su 3er año de medicina. María había venido a ver a Lorenzo solo una vez en los 7 años desde que recibió el dinero. Fue hace aproximadamente 6 meses. Simplemente apareció en su puerta, sin previo aviso. «Señor Castellano», dijo. Ya no lo llamaba señor con el tono formal de un empleado. Ahora era algo más neutral. «María», dijo Lorenzo sorprendido, «por favor, pasa. ¿Quieres café? ¿Puedo hacer...» «No», interrumpió ella. «No voy a quedarme mucho. Solo necesitaba decir algo». «Por supuesto». Hace años, cuando me preguntaste si podía perdonarte, te dije que me preguntaras en 5 o 10 años, cuando pudiera ver si tu cambio era real. Lorenzo asintió. Recordaba esa conversación perfectamente. «Han sido 7 años», continuó María, «y he estado observando, no abiertamente, pero en una comunidad pequeña, la gente habla. Escucho sobre el hombre rico que trabaja sus propios campos, el magnate que se arrodilla en el barro para plantar semillas, el patrón que ahora toma mate con los hombres que una vez fueron sus empleados. Y también escucho sobre las donaciones, los $1,000 anónimos que aparecieron en el fondo de la iglesia para reparar el techo, los 5,000 que pagaron la cirugía del hijo de Rosa, los 20,000 que salvaron la granja de Arturo cuando la sequía casi lo arruinó». Lorenzo sintió que su rostro se enrojecía. Había tratado de mantener esas cosas privadas. «Yo solo...» «No lo niegues», dijo María. «Sé que eres tú, siempre eres tú, y es algo». Hubo un silencio largo. Luego María hizo algo inesperado.
Se acercó y tomó la mano arrugada y callosa de Lorenzo entre las suyas. «No puedo decir que he olvidado», dijo suavemente. «No puedo decir que el dolor de perder nuestra tierra se ha ido. Mi esposo murió sin ver a nuestros hijos crecer, sin conocer a los nietos que ahora tengo. Eso no cambia. Pero puedo decir esto: te perdono. No porque lo que hiciste esté bien, no porque el dinero lo arregló, sino porque he visto 7 años de arrepentimiento genuino, de cambio real, y aferrarme al odio solo me estaba envenenando a mí, no a ti». Lorenzo sintió lágrimas calientes corriendo por su rostro. «Gracias», susurró. «No merezco tu perdón, pero gracias». «Ninguno de nosotros merece el perdón de Dios», dijo María, «pero Él nos lo da de todos modos. ¿Quién soy yo para hacer menos?». Se fue poco después, pero ese breve encuentro cambió algo fundamental en Lorenzo. Por primera vez en 7 años, sintió que tal vez, solo tal vez, podría vivir con lo que había hecho. Era un miércoles, cuando Lorenzo notó que algo estaba mal con Emperador Dorado. El caballo había estado comiendo menos en los últimos días. Se movía más lentamente. Lorenzo llamó al doctor Ramírez, quien todavía practicaba veterinaria, aunque ahora tenía 70 años. El veterinario hizo un examen exhaustivo. Cuando terminó, su expresión era sombría. «Lorenzo», dijo suavemente, «Emperador tiene 13 años. Para un caballo de carreras que fue empujado tan duro como él en su vida temprana, eso es... está viviendo en tiempo prestado». «¿Qué estás diciendo?» «Su corazón, ese corazón increíble que lo hizo campeón, está comenzando a fallar. El mismo corazón que explotó hace 7 años y fue resucitado. Está desgastándose». Lorenzo sintió que su mundo se inclinaba. «¿Cuánto tiempo?» «Semanas. Tal vez meses si tiene suerte». «Lo siento, Lorenzo, pero esta vez, cuando se vaya, será final. No habrá milagro». Lorenzo pasó cada momento libre con Emperador durante las siguientes semanas. Le traía manzanas verdes, todavía las favoritas del caballo. Le contaba historias, le agradecía por cambiar su vida. «Sin ti», le dijo una noche, «nunca habría conocido a Jesús, nunca habría visto lo que realmente era, nunca habría aprendido que hay más en la vida que acumular riqueza. Fuiste mi Salvador de una manera extraña». El caballo descansaba su cabeza contra el hombro de Lorenzo, ese gesto que había hecho miles de veces. Era una noche de julio, fría y clara, cuando Lorenzo fue a revisar a Emperador antes de acostarse. El caballo estaba acostado en su establo, respirando con dificultad. Lorenzo se arrodilló a su lado. «Hola, viejo amigo», susurró. «¿Es hora?». Emperador lo miró con esos ojos oscuros e inteligentes, y Lorenzo podría haber jurado que vio comprensión allí, aceptación, paz. «Está bien irse», dijo Lorenzo acariciando el cuello del caballo. «Has vivido una buena vida, mejor de lo que te di en los primeros años, pero espero que los últimos 7 hayan compensado eso. Has sido libre, has sido amado, y cuando te vayas, irás sabiendo que cambiaste un hombre». Respiró profundamente, tratando de controlar sus emociones. «Le diré a Jesús que dijiste hola, cuando lo vea de nuevo. Si lo veo de nuevo, le diré que el caballo que resucitó vivió una buena vida». Emperador cerró sus ojos. Su respiración se volvió más lenta, más superficial. Lorenzo se sentó con él, su mano sobre el corazón del caballo, sintiendo los latidos volverse más débiles. «Gracias», susurró, «por todo, por ser mi maestro, por mostrarme que el valor real no viene con un precio». A las 3:42 de la madrugada, exactamente la misma hora en que había muerto 7 años atrás, el corazón de Emperador Dorado latió por última vez. Esta vez no hubo resurrección, no hubo milagro. El caballo simplemente se fue.
Lorenzo se sentó con el cuerpo durante horas. Lloraba, pero eran lágrimas diferentes a las que había derramado hace 7 años. Estas no eran por dinero perdido o inversiones arruinadas. Eran por un amigo, por un compañero, por una criatura que había significado más para él que cualquier fortuna. Cuando finalmente se puso de pie, el sol estaba saliendo. Lorenzo llamó a Miguel, quien vino inmediatamente con varios otros miembros de la cooperativa. Habían acordado antes que cuando llegara este día, enterrarían a Emperador en el lugar más hermoso de la propiedad, una colina con vista a los campos donde el caballo había corrido libre durante sus últimos 7 años. Cavaron la tumba juntos. No contrataron a nadie, lo hicieron ellos mismos, con palas y trabajo honesto, sudando bajo el sol de invierno. Cuando colocaron el cuerpo de Emperador en la tierra, Guillermo Ramos Jr. estaba allí, y Arturo, y María, y Rosa, y tantos otros que habían llegado a respetar al hombre en el que Lorenzo se había convertido. El padre Gonzalo, el sacerdote local que había guiado espiritualmente a Miguel durante estos años, vino a decir algunas palabras. «Este caballo», dijo, «fue instrumento de Dios. A través de su muerte y resurrección, un hombre fue transformado. A través de su vida, una comunidad fue sanada. La Biblia nos dice que Dios usa todas las cosas para el bien de aquellos que lo aman. Incluso un caballo de carreras puede ser herramienta de redención». Después del entierro, Lorenzo encargó una placa simple. La instaló él mismo sobre la tumba. Decía, «Emperador Dorado 2012, 2025. Murió 2 veces. Resucitó 1 vez. Enseñó a un hombre a vivir». Esa noche, Lorenzo se sentó en su porche como había hecho tantas noches antes. Pero por primera vez en 7 años, el establo estaba silencioso. Emperador ya no estaba allí para relinchar su saludo. Y entonces, en la quietud de la noche argentina, Lorenzo vio algo. Una figura caminaba por el sendero hacia su casa. Incluso desde la distancia, Lorenzo conocía esa forma de caminar. Ese paso confiado pero humilde. Jesús. Vestía las mismas sandalias simples, el mismo overol blanco de veterinario, como si 7 años no hubieran pasado en absoluto. Lorenzo se puso de pie sobre piernas temblorosas. «Señor», susurró. Jesús subió los escalones del porche y se sentó en la silla al lado de Lorenzo, como si fueran viejos amigos compartiendo una noche tranquila. «Hola, Lorenzo», dijo. «¿Viniste?», fue todo lo que Lorenzo pudo decir. «Por supuesto. Prometí que estaría aquí cuando Emperador se fuera. Quería asegurarme de que estuvieras bien». Estoy triste, pero bien. Él tuvo una buena vida al final. Espero que haya sido suficiente para compensar cómo lo usé antes». «Fue más que suficiente», dijo Jesús. «Emperador está en paz ahora, corriendo en campos más verdes que cualquiera en la tierra, sin dolor, sin presión, solo alegría pura, como todas las criaturas deben experimentar». Hubo un silencio cómodo. Luego Jesús preguntó, «¿Y tú, Lorenzo, estás en paz?» Lorenzo pensó cuidadosamente. «No completamente. Todavía pienso en los 12 que se suicidaron. Todavía siento el peso de las 340 familias, pero estoy aprendiendo a vivir con eso, a dejar que me haga mejor en lugar de destruirme». «Ese es el tipo correcto de dolor», dijo Jesús. «El tipo que te transforma en lugar de simplemente torturarte. Mucha gente siente culpa. Pocos permiten que se convierta en cambio real». «He estado pensando», dijo Lorenzo hesitantemente, «sobre ese día hace 7 años. Resucitaste a Emperador, pero realmente me resucitaste a mí también, ¿no? Estaba muerto por dentro, muerto a cualquier cosa excepto la codicia y el poder, y me trajiste de vuelta». Jesús sonrió. «Sí,
Y a diferencia de emperador que murió 2 veces, espero que vivas el resto de tu vida realmente vivo, no solo respirando, sino viviendo. Hay algo que necesito preguntarte, dijo Lorenzo. ¿Por qué yo? Porque vine a mostrarme personalmente el error de mis caminos. Hay millones de hombres como yo, peores que yo. ¿Por qué merecí una visita personal del Hijo de Dios? Jesús se rió suavemente. No se trata de merecer, Lorenzo. Nunca se ha tratado de merecer. Se trata de estar listo. Has estado destruyendo vidas durante décadas, pero había una pequeña parte de ti, enterrada profundamente pero todavía ahí, que quería ser mejor, que anhelaba significado más allá del dinero. Cuando Emperador murió, esa pequeña parte estuvo lista para escuchar. Así que vine. No porque fueras especial entre los pecadores, sino porque tu corazón estaba finalmente listo para romperse. Lorenzo asintió lentamente. ¿Y ahora? ¿Qué se supone que debo hacer con el resto de mi vida? Lo que has estado haciendo, dijo Jesús simplemente. Trabaja la tierra, ayuda a tu comunidad, compensa donde puedas y cuenta tu historia. Hay otros hombres como el que eras, ricos, poderosos, vacíos. Necesitan saber que el cambio es posible, que la redención es real. Se puso de pie para irse. Lorenzo lo acompañó al sendero. ¿Te volveré a ver?, preguntó Lorenzo. Cuando llegue tu tiempo, dijo Jesús. Y cuando llegue, no tendrás miedo, porque habrás pasado tus últimos años viviendo de una manera que importa. Y luego, como 7 años atrás, simplemente se fue. Un momento estaba allí. Al siguiente había desaparecido en la noche. Lorenzo se quedó solo bajo las estrellas argentinas, con el viento suave, trayendo el olor de tierra fértil y crecimiento nuevo. Al día siguiente, Lorenzo hizo algo que nunca había hecho antes. Escribió su historia, cada palabra, cada pecado, cada momento de transformación. La compiló en un libro que tituló, simplemente, Resucitado, como un caballo muerto, me enseñó a vivir. Lo publicó no para obtener ganancias. Todas las regalías fueron a fondos para granjeros desplazados, sino como testimonio, como advertencia, como oferta de esperanza. Y mientras el libro se extendía lentamente, mientras llegaba a las manos de otros magnates, otros hombres vacíos, persiguiendo riqueza sin significado, algunos se burlaban, algunos lo descartaban como fraude, pero algunos sintieron que algo dentro de ellos se movía, esa pequeña parte enterrada que anhelaba algo más. Y uno por uno comenzaban sus propios viajes hacia la redención. Lorenzo Castellano vivió hasta los 73 años. En sus últimos años era un pilar de la comunidad agrícola, un mentor para granjeros jóvenes, un donante generoso a causas relacionadas con justicia de tierras. Cuando murió, fue enterrado junto a Emperador Dorado en esa colina con vista a los campos. La lápida que encargó para sí mismo era simple: Lorenzo Castellano, 1967-2033. Murió 2 veces, resucitó una vez. Aprendió, finalmente, a vivir. Y en la noche de su entierro, mientras la comunidad se dispersaba, Miguel se quedó atrás. En la quietud de la noche vio 2 figuras junto a la tumba. Una era un hombre en un overol blanco, la otra era difícil de describir. Parecía un caballo, pero brillaba con luz que no era de este mundo. Miguel parpadeó y se habían ido, pero sobre la tumba, flotando en el aire cálido de verano, había un solo pelo dorado. Y en la cooperativa, pasado de generación en generación, contaron la historia del magnate que construyó un imperio sobre huesos rotos, del caballo que murió y volvió, del Salvador que vino a llamar a un pecador de vuelta a casa. La contaron no como leyenda, sino como verdad,
como recordatorio de que ningún pecado es demasiado grande para el perdón, ningún corazón demasiado duro para ser transformado, ninguna muerte, espiritual o física, más allá del poder de Dios para revertir. Y ocasionalmente, en noches claras, los granjeros que trabajaban las tierras que una vez fueron la fortaleza, juraban que podían ver un caballo dorado corriendo libre en las colinas. No asustado, no forzado, solo corriendo por la pura alegría de estar vivo. Y junto a él, caminando con paso tranquilo, un hombre en overol blanco, sonriendo, observando, recordando a todos los que lo veían que la muerte nunca tiene la última palabra, porque él lo venció hace 2000 años, y sigue venciéndola, un corazón roto a la vez. Esta historia termina aquí, pero tu propia historia de transformación puede estar comenzando. Hay algo en tu vida que necesita ser resucitado, un sueño que creías muerto, una relación que pensabas perdida, una fe que había desaparecido. Jesús está en el negocio de la resurrección, no solo para caballos de carreras en haciendas argentinas, para ti, para mí. Para todos los que están dispuestos a permitir que sus corazones se rompan para ser reconstruidos. Cuéntame tu historia en los comentarios. ¿Qué necesita ser resucitado en tu vida? Y si esta historia te ha tocado profundamente, compártela. Nunca sabes quién necesita escuchar que el cambio es posible. Que Dios bendiga tu camino. Y recuerda,